Casi todos hemos oído la versión escolar de esta historia, que alrededor de 1760, una ola de artilugios barrió Inglaterra. Máquinas de hilar, motores de vapor y hornos de fundición que, supuestamente por arte de magia y genio británico, inauguraron la modernidad. Pero esta es una visión superficial, una caricatura de la realidad. Lo que realmente ocurrió no fue simplemente la invención de nuevos juguetes mecánicos, sino un recableado completo de la vida humana. Fue una transformación sistémica del régimen energético de nuestra especie. Fue el momento exacto en que la humanidad rompió sus cadenas biológicas para pasar de una economía orgánica, dependiente del clima, la madera y la fuerza animal, a una economía mineral alimentada por el carbón. Hoy, en Te lo explico, vamos a desenterrar los verdaderos motores de este cambio y entender por qué ocurrió en una pequeña isla al borde de Europa y no en la vasta China o en la sofisticada Francia. Para entender este salto, debemos comprender primero qué era la economía orgánica. Durante milenios, el crecimiento humano tuvo un techo infranqueable: la tierra. Si necesitabas más comida, necesitabas más tierra para labrar. Si querías más calor para tus hogares o forjas, necesitabas más bosques para leña. Pero la tierra es finita. Era un juego de suma cero, donde cada mejora en las condiciones de vida era eventualmente devorada por el crecimiento de la población. El carbón cambió esto para siempre, permitiendo lo que el historiador David Landes llamó el Prometeo desencadenado: la capacidad de generar energía inanimada y aplicarla a la producción, eliminando las limitaciones biológicas de la fuerza física. Pero el carbón no es solo un recurso natural que estaba ahí esperando. Fue lo que los historiadores llaman un artefacto social. El carbón en el suelo no sirve de nada si no tienes una razón para sacarlo. Esa razón fue el éxito comercial de Gran Bretaña. Londres creció de tal manera gracias al comercio global que, entre 1500 y 1800, la ciudad pasó de 50.000 a 1 millón de habitantes. Esto disparó el precio de la madera de una forma sin precedentes. Para 1580, el combustible vegetal costaba el doble que el carbón por unidad de energía en la capital británica. Esto forzó a los ciudadanos a rediseñar totalmente la vivienda humana, inventando la chimenea moderna y el tiro estrecho para evacuar los gases de azufre que antes hacían imposible quemar mineral dentro de una casa. Fue un proceso de invención colectiva, donde los constructores de Londres experimentaron en proyectos comerciales hasta perfeccionar el uso del mineral. Una vez que la sociedad aprendió a usarlo en el hogar, el camino quedó libre para usarlo en la industria. Las estadísticas de esta transición son asombrosas. En 1560, el carbón representaba solo el 10% de la energía en Inglaterra y Gales. Para 1760 ya suministraba el 64%. Y para 1860 el dominio era total. Un 93% de la energía provenía del carbón. Este salto masivo permitió que el conocimiento y la economía crecieran de manera autosostenida por primera vez en la historia. Si te apasiona entender cómo estos hilos invisibles de la historia tejieron nuestro presente, te invito a suscribirte a nuestro canal Te lo explico y a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando a fondo en los archivos históricos para traerte estas crónicas de la humanidad. Ahora bien, ¿por qué Gran Bretaña? La respuesta no reside en una supuesta superioridad racial o intelectual, sino en una estructura de precios única en el mundo: salarios inusualmente altos y energía barata. En el siglo XVIII, un peón en Londres ganaba 4 veces el nivel de subsistencia, mientras que en Beijing o en Florencia, los salarios estaban estancados en la línea de pobreza. Al mismo tiempo, gracias a las minas del norte, Gran Bretaña tenía la energía más barata del planeta. En Newcastle, la relación entre el costo del trabajo y la energía era 5 veces superior a la de cualquier otra ciudad del mundo. Esto creó lo que el economista Robert Allen llama una renta de innovación. En Inglaterra pagaba inventar máquinas que usaran carbón para ahorrar mano de obra cara. En Francia o en China, donde la gente era barata y el combustible caro, una máquina de vapor era simplemente una forma muy costosa de perder dinero. El ícono indiscutible de este cambio es la máquina de vapor, pero su evolución fue un parto lento de ingeniería.
La primera máquina exitosa, la de Thomas Newcomen en 1712, era un monstruo ineficiente que solo se usaba para bombear agua de las minas. Aplicaba la ciencia del vacío de Galileo y Torricelli, pero consumía cantidades tan ingentes de carbón que solo era rentable donde el combustible era gratis, en la boca de la mina. De hecho, se estima que esta máquina desperdiciaba 3/4 partes de su energía calentando y enfriando el mismo cilindro en cada ciclo. Fue James Watt quien transformó este aparato en un motor universal. En 1765, mientras reparaba un modelo de Newcomen, Watt tuvo una epifanía termodinámica. El cilindro debía mantenerse siempre tan caliente como el vapor que entraba en él. Watt inventó el condensador separado, un componente que permitía enfriar el vapor sin enfriar el pistón principal. Su patente de 1769 fue el documento fundacional de la eficiencia energética moderna. No inventó el vapor, inventó la forma de no desperdiciarlo. Con el apoyo financiero de Matthew Boulton, transformaron esta patente en un imperio industrial. Watt incluso postuló la existencia de un estado crítico termodinámico del agua décadas antes de que se formalizara en los libros de texto, observando cómo el calor latente desaparecía a altas temperaturas. Matthew Boulton, el socio de Watt, no fue solo un financista, sino un visionario de la producción masiva. En su famosa Soho Mint, Boulton aplicó el vapor para modernizar el concepto mismo del dinero. Antes de Boulton, las monedas eran irregulares, fáciles de falsificar y escasas, lo que amenazaba con descarrilar el progreso industrial al no haber con qué pagar los salarios. Boulton introdujo la estandarización absoluta. Sus prensas de vapor podían acuñar hasta 112 piezas por minuto, con una precisión tal que todas tenían exactamente el mismo diámetro y peso. Fue él quien popularizó el término caballo de fuerza para que los dueños de las minas pudieran comparar sus motores con los animales que ya utilizaban. Pero mientras el vapor movía los pistones, otro motor impulsaba la primera fase de la revolución: el algodón. El algodón fue el marcapasos del cambio porque permitió una mecanización en cadena. La lanzadera volante aceleró el tejido, lo que generó un hambre de hilo que forzó la invención de la spinning jenny, el water frame y la mula de Crompton. Para 1836, estos sistemas habían reducido los costos de hilado en un 90%. Gran Bretaña se convirtió en el taller del mundo, pero este éxito tenía una sombra larga y oscura. Karl Marx escribió que sin esclavitud no hay algodón, sin algodón no hay industria moderna. La conexión entre las fábricas de Lancashire y las plantaciones de las Américas era absoluta. Se teoriza que la plantación colonial fue, de hecho, el precursor directo del sistema de fábricas británico. En las plantaciones de azúcar y algodón se perfeccionó la disciplina laboral, la vigilancia constante y la producción monocultural mucho antes de que se consolidaran en los suburbios ingleses. Las técnicas metalúrgicas de los herreros ingleses fueron en gran medida robadas de expertos metalúrgicos africanos, al tiempo que el gobierno británico destruía deliberadamente la capacidad de producción de hierro en las colonias para mantener el monopolio. Fue una paradoja brutal. El progreso técnico más avanzado del planeta dependía de la forma más primitiva de explotación laboral. En este punto del documental, queremos recordarte que la historia es una herramienta para entender nuestro presente. Si valoras este tipo de contenido profundo, que no teme mirar los rincones oscuros del pasado, suscríbete a Te lo explico y comparte este video con otros amantes del conocimiento. Sigamos adelante. Para ver el futuro en 1830, había que viajar a Manchester. La ciudad pasó de 17,000 a 180,000 habitantes en apenas 7 décadas. Allí nació Ancoats, el primer suburbio industrial basado en el vapor, una verdadera ciudad máquina. En Manchester, la arquitectura dejó de ser decorativa para convertirse en un diagrama de control. Las fábricas se diseñaron con interiores abiertos para que los supervisores pudieran vigilar cada movimiento del obrero, emulando la lógica del panóptico de Jeremy Bentham. Se pasó del ritmo humano al ritmo constante del reloj y la máquina.
Friedrich Engels describió Manchester como un laberinto sombrío, donde la aristocracia del dinero vivía separada de la miseria por muros de almacenes. La luz de gas, otra innovación clave, permitió extender la jornada laboral hasta la noche profunda, convirtiendo a hombres, mujeres y niños en meros apéndices de la maquinaria. Las condiciones eran tan extremas que las leyes de fábrica tuvieron que ser creadas para limitar el trabajo infantil y regular la salud pública en ciudades plagadas de cólera y tifus. El edificio de la fábrica no era un simple contenedor de máquinas, era un instrumento espacial de disciplina, diseñado para producir sujetos dóciles y productivos. A medida que el siglo XIX avanzaba, los ingenieros británicos fueron tan exitosos mejorando sus máquinas que éstas terminaron ahorrando tanto combustible y mano de obra que se volvieron rentables en cualquier parte del mundo. La ventaja competitiva de Gran Bretaña fue destruida por su propia eficiencia. Se alcanzó el tipping point, o punto de inflexión. La tecnología se volvió apropiada para países con salarios más bajos y carbón más caro. Estados Unidos y Alemania aprovecharon este salto técnico y a finales del siglo XIX superaron a Gran Bretaña en la producción de acero y química. La revolución industrial se había vuelto global, pero Manchester comenzó su largo declive. Este éxito trajo una factura que aún hoy estamos pagando. El economista William Stanley Jevons observó una paradoja fundamental. Cada mejora en la eficiencia de las máquinas no reducía el consumo de carbón, sino que lo aumentaba. Al ser más barata la energía, se usaba para más cosas, expandiendo la demanda total. Habíamos entrado en el Antropoceno, la era en la que la actividad humana altera el clima del planeta. La revolución industrial transformó la vida humana más allá de todo reconocimiento. Nos dio una abundancia material sin precedentes, pero también nos dejó el desafío del cambio climático, la alienación de la vida urbana y un sistema económico que todavía lucha por equilibrar el beneficio con la justicia social. La arquitectura de nuestras ciudades, desde los bloques de oficinas de planta abierta hasta los rascacielos de cristal, sigue siendo heredera directa de aquellos molinos satánicos de Manchester, donde el espacio se rinde ante la lógica del capital. Todo empezó cuando decidimos dejar de mirar al cielo para buscar energía y empezamos a mirar bajo nuestros pies, desenterrando el poder concentrado de millones de años de luz solar para alimentar un motor de crecimiento que todavía no sabemos cómo detener. Gracias por acompañarnos en este viaje épico por los archivos de la modernidad. No olvides suscribirte a Te lo explico y dejarnos un comentario. ¿Crees que la humanidad podría haber alcanzado el progreso actual sin el sacrificio del carbón y la explotación humana de los siglos XVIII y XIX? Te leímos con interés. Hasta el próximo documental.